Hola, bienvenidos de nuevo a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un bolsillo para celular. ¿Qué es esto? Bueno, al parecer a alguien se le ocurrió meter su celular en un calcetín primero y por ahí la marca de la manzanita hizo unas bolsitas parecidas a esto que parece que cuestan por ahí de $150. La verdad es que a nosotros nos va a costar 100 pesos. Tiene algunos detallitos para que quede perfecto, que ya sabes que es como una cuestión de mi canal, que nos quede lo mejor posible, que parezca hecho a mano, pero que tenga tan buenos terminados que la gente diga ¡wow! Esa es mi idea siempre, que quien vea lo que hiciste diga ¡wow! ¡Qué bien te quedó! Entonces eso es lo que quiero, que te quede padrísimo, que lo hagas, que tengas, seguramente podrás regalarlos. Se usan menos de 100 gramos, por ahí de 65 en esta versión, que es la versión de 40 centímetros. Hay una versión de 80 centímetros más o menos. Tú puedes hacerla como tú quieras. Esto se puede poner en las bolsas. Hay quien lo usa como cruzado. Por aquí te dejaré imágenes de ideas de cómo sugiere esta marca que se ha utilizado. Espero no tener ningún inconveniente con ellos por esto, pero bueno, pues es mi homenaje a la idea genial de alguien que desconozco quién fue, pero tejida en crochet. Y bueno, pues espero que te guste. Como siempre te dejo la lista de materiales. Bueno, pues ya vimos la lista de materiales. Como siempre, bueno, tu cuaderno, tu pluma o lápiz o lo que utilices para hacer anotaciones. Vamos a usar una hilaza, en este caso, como siempre, voy a utilizar una hilaza sinfonía que me encanta. Es hilaza mercerizada de 6 hebras de 3 milímetros, una cinta métrica, un gancho. En este caso voy a usar un gancho medio número más grande para que quede suelta la puntada o floja. Voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. Vas a usar menos de 100 gramos. Calculo yo que serán cuando mucho 40 y dependiendo del tamaño a lo mejor quizás 50, pero no más. Por ahí te diré al finalizar cuánto material utilizamos. Una aguja de canevá con hilo, obviamente. Y bueno, pues me parece que es todo, aparte de tu celular, obviamente, para tomar las medidas. Te voy a enseñar básicamente a hacer la puntada y a que veas cómo se une y cómo le das forma o cómo le das la forma de esta funda que sacó esta marca de la manzanita para sus teléfonos celulares. Y bueno, pues podemos tenerlo para todos. ¿Listo? Pues manos a la obra. Pues vamos a comenzar. Te voy a enseñar a hacer la puntada y te voy a decir cómo le vamos a hacer para hacerlo del tamaño que tú elijas. Entonces, bueno, vamos a empezar como siempre con un nudo deslizado. Recuerda que lo que yo hago es pongo mi gancho sobre el hilo. Déjame acomodar para que lo veas bien. Pongo mi gancho sobre el hilo y le doy una vuelta. Tomo hilo del que viene de mi madeja y hago mi nudo deslizado, el mismo que aprieto. Y ahora voy a hacer una cadena. ¿Qué tan larga?
En mi caso particular decidí hacerla de 50 centímetros aproximadamente. Puedes utilizar, si así lo quieres, un ganchillo. Si crees que tejes muy apretado, puedes utilizar un ganchillo más grande que el que vas a usar para todo tu trabajo. Yo voy a usar el mismo y solo te voy a mostrar cómo se hace la puntada con 10 puntos. Tú vas a hacer una cadena de 40, de 50 o de 80 centímetros. Tú decides el tamaño de tu bolsa, entendiendo que 40 y 50 es una bolsa más corta, y si la haces de 80 centímetros, tu bolsa será tipo backpack, tipo crossbody, la podrás usar cruzándola. Entonces, bueno, yo voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 11 cadenas. Y voy a empezar en la primera cadena, en la parte de atrás. Ya sabes, me gusta empezar en la parte de atrás. Voy a empezar con puntos bajos. ¿Cómo hago los puntos bajos? Muy fácil. Bueno, hice mi cadena de más para hacer 10 puntos. Voy a entrar en la parte de atrás de mi cadena. Este es el frente. La parte de atrás se hacen unas pequeñas eslaboncitos, como los podrás ver. Ahí es donde voy a entrar y voy a hacer 10 puntos bajos. Entro por ahí, traigo hilo y otra vez tomo una lazada y saco por ambos. Y de nuevo entro, traigo hilo y cierro por ambos. Otra vez entro y así hasta que tengo 10 puntos bajos. Lo voy a hacer aquí contigo. Yo ya tengo preparados los 2 paneles que necesito. Este me pareció que es la forma más simple y lleva unas costuras. Por ahí hay otras tejedoras que lo hicieron con menos costuras y paneles divididos. Entonces, bueno, pues a mí me gustó esta forma y creo que es una forma sencilla de construir nuestra bolsa para celular o bolsillo para celular. Una vez que tengo mi primera vuelta de puntos bajos, voy a tomar una cadena y voy a entrar en el primer punto bajo tomando las 2. Esto lo voy a hacer en el primero y en el último de toda mi fila para hacer otra vez un punto bajo. Y a partir de aquí y por todos los puntos que tenga para los 40 u 80 centímetros, voy a tomar solo la hebra trasera. Y voy a hacer puntos bajos únicamente en la hebra trasera. Toda la vuelta va a ser igual. Puntos bajos en la hebra trasera. Esta es toda mi puntada para todo mi bolsillo de celular. Aquí, llegando al final, voy a tomar mis 2 hebras. Si crees que se te dificulta distinguir las 2 hebras del principio o el final, te recomiendo que uses un marcador. Entonces, en mi caso, bueno, hacemos una cadenita de subida. Tomo las 2 hebras del primero y del último punto, siempre las voy a tomar completas. Y para que no se me olvide cuál fue, pues lo voy a poner aquí en mis 2 hebras. Voy a poner un marcador.
Voy a hacer lo mismo en el otro para que lo veas. Y de esta forma haré exactamente lo mismo otra vez. Es decir, voy a ir a la hebra trasera y hacer puntos bajos. Puntos bajos y más puntos bajos. De esta forma es como voy a hacer mis dos tiras del mismo tamaño. 40, ya te dije 40, 50, 80. Tú decides el tamaño que quieres tu bolsillo. La marca que los lanzó tiene dos tamaños de 40 y de 80 centímetros. El material que ellos usan es tira. Me parece que es una tela. Entonces, bueno, pues estira. Entonces considera, por eso estoy usando un ganchillo más ancho para que mi puntada tenga flexibilidad, estire. En este caso sí quiero que estire. Por eso el gancho más grande y por eso este tipo de puntada. Y así seguimos vueltas y vueltas y vueltas hasta que tengamos dos paneles, te los voy a mostrar, del mismo tamaño. Este es uno y este es otro. Los dos, y si los mides, los míos tienen 37 centímetros. Yo hice mis cadenas hasta 40, 45, pero bueno, pues porque van a estirar. Dice, según yo son de 40, a ver, déjame medir bien. Pues sí, 39, 40 centímetros miden. Una vez que tengo ambos paneles terminados, aquí nos faltan unos cuantos puntos. 1, 2, 3. Bueno, me quedo terminando y regresamos para que te diga cómo unimos y cuáles son los puntos que vamos a usar para unir. Pues tengo aquí mis dos paneles, te voy a enseñar. 1 y 2. Cada uno de mis paneles tiene 17 vueltas y 70 puntos bajos, porque mi panel es de 40 puntos, ¿ok? La idea es que voy a unir ambos paneles de la siguiente manera. Voy a dejar el espacio y voy a hacer el tipo bolsa. ¿Cómo conté mis vueltas? Bueno, pues cada uno de estos bloquecitos que son, esta es la vuelta número 1, cada uno de estos bloques que son en relieve, digamos que son dos vueltas. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y una más, 17, que es esta que se ve una fila como hundida o recta le llamaremos, y la otra va a ser en relieve. Y lo mismo de este lado. Entonces tengo dos paneles. Cerré el primero como venía tejiendo. Te lo voy a enseñar con este. Como venía tejiendo, aquí tengo mi hilo. Y lo que hago para estar del lado que quiero cerrar, pues es traer el lado opuesto, doblarlo y cerrar con puntos bajos. Entrando en cada una de las vueltas que ya tengo, tratando siempre de tomar 2 puntos. Así cerré el primero con la vuelta así y con el hilo frente a mí. Y de esta forma cerré mi primer panel. El segundo
panel lo voy a cerrar ligeramente distinto. Y va a ser de la siguiente manera. Aquí terminé mi vuelta y lo voy a voltear al revés. Con lo cual mi hilo quedará atrás de mí. Esta es la colita de la vuelta del principio. Va a quedar atrás de mí, pero lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Digamos que lo mismo, pero con la hebra en la parte de atrás. Voy a cerrar entrando en 2 puntos de esta parte y 2 de la vuelta que tengo enfrente y cierro. Voy a ir aprovechando para esconder esta colita de hilo del principio. Entonces, bueno, la pongo aquí, entro por 2 acá y cierro con puntos bajos. Y así me aseguro de que esté tomando las dos partes y voy cerrando en cada vuelta con puntos bajos. Si tengo 17, pues más o menos van a ser 8 o 9 puntos bajos con los que voy a cerrar si usaste los mismos materiales que usé yo y tu medida es más o menos la misma que la mía. Esto se podría hacer, por ejemplo, para una tablet, si te gusta la idea, pero pues con las medidas de una tablet, obviamente. Se puede hacer para un celular más pequeño, quizás, si lo quieres hacer así. Me pareció práctico. Creo que podemos construirlo de esta manera y así queda cerrado mi panel número 2. Voy a hacer 2 cadenitas. Voy a hacer 2 cadenitas y voy a cerrar aquí, de esta manera. Ya tengo mis 2 paneles cerrados. En el momento que los volteo por el derecho, digamos, lo que voy a estar pendiente o la forma por la que lo cerré de esta forma es porque voy a tener una de mis filas en relieve enfrentada a una de las filas que quedan planas. En el momento de unir, eso va a crear una ilusión óptica de que la puntada continuó. Pues bueno, hemos terminado de unir por la parte de arriba nuestros 2 paneles. Ahora los vamos a unir por la parte de abajo. ¿Ok? De esta forma, primero vamos a medir, ya teníamos medido en mi caso, nuestro celular. Yo necesito 17 centímetros. En cuanto a los 8 centímetros, te recuerdo que yo medí esta parte, por si lo vas a hacer con cualquier otro, y le di 1 centímetro menos. Y de esta otra lado, si yo mido mi celular, digamos que de largo, mide un poco más de 17 y medio, 18, casi 18 centímetros. Entonces yo, pensando en que esto estira por el tipo de punto que realicé, le voy a dar 17 centímetros. Entonces lo puedes hacer con cualquier hilo, con cualquier gancho. La medida va a ser la de tu celular. Al medirlo, yo tengo 17 centímetros que voy a medir aquí y voy a marcar. En mi caso, esos 17 centímetros se volvieron 32 puntos. 17 centímetros igual a 32 puntos. Perdón, 32 puntos. Y voy a marcar en cada uno de mis lados de mis paneles 32 puntos. Una vez que los tengo marcados, voy a proceder a unir la parte de abajo. Pues te cuento, ya marqué a los 32 puntos desde lo que será la base de mi bolsita, y también marqué los números del inicio
los números, los puntos que están al inicio. Mira, aquí está mal marcado. Es decir, este primer punto lo marqué en cada una de mis paneles, en cada una de las, tanto al principio como al final. Vine y marqué cada uno de los paneles. En todos, el primer punto y el punto número, en mi caso, 32. Lo mismo en este lado, marqué el punto del inicio de la vuelta, que es este. Aquí lo puedes ver mejor. Este es mi punto de inicio de la vuelta. Entonces de aquí marqué esos puntos. El punto, digamos el punto 1 y el punto 32 de cada uno de los lados de mis paneles. Para empezar a unir. Voy a unir, por supuesto, por el revés. Entonces identifico dónde uní con puntos bajos, dónde uní con puntos bajos. Y voy a unir con el hilo y con un ganchillo del número que usé, o uno más pequeño también puede ser. Puedes unirlo con un ganchillo más pequeño para que te quede más apretado el punto. Si tejes muy flojito. Lo que hago entonces es enfrentar ambos paneles de esta forma. Van a quedar así, justo en la mitad. Y voy a meter mi hilo con un nudo deslizado. Lo voy a meter al inicio, aquí donde se unen, a la mitad. Voy a meterlo con mi nudo deslizado de este lado, frente a mí, digamos. Este hilo que voy a traer de la aguja queda atrás. Y lo que hago es entrar por los dos mitades de mi panel y traerlo hacia mí. Y hacer un punto bajo como uní las partes anteriores. Y lo mismo, sigo uniendo todo alrededor, tratando de tomar dos partes, mínimo 2 hilos del frente y del panel que tengo, o de la mitad de mi panel que tengo atrás. Y de esta forma cerraré todo mi parte baja con puntos bajos, que va a quedar mucho más fuerte. Ya llegué aquí donde tengo mis marcadores y no los voy a quitar. Entonces entro de forma tal que respete yo mis marcadores. Entro y cierro aquí. Y voy a hacer lo mismo con el panel que tengo enfrente. Aquí voy a empezar justo donde están los marcadores. Voy a entrar. Puedo entrar ahí donde están mis marcadores, justo ahí. Donde empieza mi vuelta, que es un poquito abajo. Tomo dos, ya sabes, dos partes. ¿Dónde está mi hilo? Aquí está mi hilo. Tomo 1 y 2. Y entro por ambos. Aprieto aquí donde voy a hacer, perdón. Ya sé que no me ves. Ahí estoy. Gracias. Entré, perdón, es que no. De repente me concentro tanto viéndolo que ya no veo qué estoy haciendo. Entro por ambos. Donde está la vuelta, aquí y atrás. Entro ahí y aprieto muy bien mi hilo y hago un punto bajo. ¿Por qué lo apreté? Pues para que no se desbarate o no se vea la unión una abertura. Y sigo cerrando con puntos bajos todo alrededor, tomando mis dos hebras
entrando en cada una de las vueltas en ambos lados del panel que estoy teniendo aquí doblado. Aseguro y hago 2 cadenitas y ahora sí voy a cortar mi hilo. Hice 2 cadenitas justo para hacer un nudito mucho más fuerte. Voy a cortarlo y voy a esconderlos, tanto el del inicio como el del final. Y voy a voltear mi trabajo del lado derecho. De esta forma, todo arriba y abajo del lado derecho. Y te voy a enseñar, ve preparando tu hilo con tu aguja. Te voy a enseñar una forma de cerrar que consistirá en tomar de un lado, de dentro hacia afuera, la cadenita de atrás, de enfrente, y del lado opuesto voy a tomar la cadenita de abajo, la parte baja de la cadena, y voy a entrar desde adentro en ambos casos, de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que se vea la unión de forma diferente. Entonces, bueno, pues continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Estoy poniendo mi hilo. ¿Cómo lo voy a poner? Pues de forma tal que me ayude todavía a hacer más fuerte la unión. Entonces, tomo un lado de mi unión, de mi panel, donde esté yo más cerquita, digamos, de la unión, de los puntos de unión. Tomo uno, tomo el otro lado, entro por ambos y hago un nudo triple para cerrar aquí, de forma que quiero que lo veas lo mejor que se pueda, de forma tal que yo con mi hilo, bueno, con la colita de este hilo que fue el que entró, voy a hacer un nudo triple. Es decir, 3 veces voy a cerrar. 1, 2 y 3. Para empezar a coser. Y de esta forma voy ayudando a que esta unión quede más fuerte. Bueno, voy a esconder este hilito. Ahorita no lo voy a usar. No quiero que nos confundamos. Tengo aquí mi hilo ya con mi aguja que voy a coser con ellos. Marcamos el punto de inicio por lo siguiente. Por eso puse este dibujito aquí, porque para mí esta forma de unión es nueva, pero va a ayudar a que mi puntada se vea como continuada. Entonces, esos son mis marcadores. En el punto que tengo más cerca de mí, voy a entrar de dentro hacia afuera en la parte del front loop o la cadenita que tengo enfrente hacia mí. Voy a entrar ahí. Digamos desde el centro. Una vez que entré, voy a quitar mi marcador para que no me estorbe. Ya la identifiqué. La primera puede ser la que nos cueste un poquito de más trabajo. Y en la segunda voy a entrar en el front loop también de este lado. De esta forma. Y lo quito. Y otra vez voy a entrar en el que tengo enfrente desde dentro, es decir, de atrás para adelante. Voy a entrar en la siguiente
y de atrás y de enfrente hacia atrás voy a entrar en la que tengo aquí, en el frente. Y así vengo otra vez. Aquí está mi punto de enfrente, del que tengo más cerca. De atrás hacia adelante, entro por aquí. Estos son mis puntos de la parte de atrás porque están marcados para hacer exactamente lo mismo. Y de adelante hacia atrás, entro en la que tengo más cerca. Dice, por eso está mi dibujito así. Aquí entro en la que tengo más cerca. Y la idea es que, pues prácticamente no se note. Dice entonces, bueno, vamos a seguir. Te recuerdo, entro en la parte de enfrente de la cadena que tengo más cerca de mí, del panel que está más cerca de mí, desde atrás hacia adelante y desde adentro hacia afuera entro en la que tengo en el panel opuesto. Y acá hago otra vez lo mismo, entro desde acá, desde atrás hacia adelante. Y ahora entro en la que está más cerca de mí, aquí. Y de esta forma vamos haciendo una unión donde parecerá que estamos haciendo otra vez otro panel que queda elevado. La unión se va a ver prácticamente invisible. Y así hasta llegar a los 32 puntos que yo marqué. Aquí tengo mi marcador en ambos lados. Vamos a hacerlo una vez más. Entro con mi hilo de afuera hacia adentro en la argolla que queda más cerca de mí o en el front loop. Y de dentro hacia afuera en la argolla también la que me queda más cerca aquí, que sería en realidad la hebra trasera del punto que tenemos enfrente. De esta forma voy cerrando y mi unión será prácticamente invisible. Haré lo mismo hasta el punto número 32. Si te sirve mi dibujo, que a mí me funcionó bastante bien, pues ahí te lo dejo. Y lo mismo haré en la parte trasera. Nos vemos para ver qué vamos a hacer con esta parte, cómo la vamos a cerrar y cómo vamos a unir de la misma forma, pero únicamente por unos 3 o 4 centímetros. Mira, estamos aquí uniendo nuestros paneles. Ya llegué al marcador. Y lo que voy a hacer para que quede esta unión muy fuerte es lo siguiente. Voy a tomar aquí sí ambos lados de mi cadena y voy a pasar una y 2 veces. Y ahora voy a hacer un cierre que en algún momento aprendí con una maestra de costura. ¿Y qué será el siguiente? Meto mi aguja en esas 2 argollitas, paso mi hilo atrás y hago un pequeño como gusanito. Lo que yo pretendo es que esta unión quede muy fuerte y se vea pues lindo. Aquí ya está mi hilo atrás
como te puedes dar cuenta. Entonces lo traigo y otra vez tengo pues un gusanito. Dice, lo voy a sacar porque quedó del otro lado. Y otra vez vengo y hago lo mismo. De forma tal que quede así bien acomodado. Un cierre que va a ser más fuerte en esta unión. Que bueno, pues por el uso podría ser una unión que ¿cómo se dice? Una unión que tenga mucho uso y pueda llegar a aflojarse o a romperse. Otra vez entro acá, entro atrás. Recuerda que estamos haciendo estas costuras del lado derecho de mi labor. ¿Ok? Estamos cosiendo del lado derecho. Voy a cerrar, voy a hacer un pequeño nudito y a dejar una hebra para esconder mi hilo. Pues hemos terminado de unir ambas partes aquí con su detallito que a mí sí me gusta. Le puedes poner hasta adornitos, yo creo que lo puedes hasta decorar para que no sea exactamente igual y sea exclusivo. Ahora voy a marcar el primer punto del panel de cada uno de los lados de mi panel, identificando cuál fue mi primer puntito aquí y acá. Por ejemplo, tú podrías decir que este punto que se ve aquí es el primer punto de mi panel, pero te cuento, es el primer punto de mis puntos bajos que hice para unir, pero no es el primer punto, ¿ok? Entonces, ojo ahí para que no tengamos no tengamos como que un punto de más o un punto de menos. Y lo mismo haré del lado contrario. Voy a buscar cuál es mi primer punto de la vuelta, en este caso será este. Y mi primer punto del otro lado, mi primer punto bajo del lado contrario, que va a ser este que está aquí. Y ahora voy a contar aproximadamente 4 centímetros para que quede mi como que la parte en la que se va a agarrar. Con 3 o 4 centímetros es suficiente a partir de donde marqué ahí. Entonces, bueno, cuento más o menos unos 4 centímetros y cuento los puntos hasta llegar a los 4 centímetros. Sería ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Le voy a poner 2 puntos más, le voy a poner 8, que serían entonces como 5 centímetros, me imagino. Perdón, no, más bien son ahí los 4. Con 8 puntos yo tengo 8, tengo 4. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a marcarlos en cada uno de los lados para empezar a unir como uní las vueltas anteriores. Bueno, más bien los lados anteriores, lo que acabamos de unir. Bueno, pues ya están todas mis puntos que voy a unir, marcados, donde empiezo, donde termino. Y ahora lo que sí tengo que hacer, bueno, pues es unir las dos partes. Estas dos mitades que están separadas las tengo que unir. Es una costura simple. Yo voy a ponerlas así para poderlas juntar. Cuando las voltee, bueno, quedarán de esta forma. Las voy a poner por el revés.
Y bueno, voy a localizar mi primer punto bajo de este lado y el último o el primero de este otro. Voy a entrar 1 y 2. Voy a entrar del otro lado. Voy a dejar una colita aquí de este lado larga más o menos. Y bueno, voy a localizar acá donde quedó mi punto bajo, el primero. Y va a ser como por acá. Entonces entro acá también. Y una vez que estoy así, es decir, ya los tengo juntos, voy a hacer un nudo triple. 1, 2 y 3. Un nudo triple. Ahí siguen mis. Estoy en el revés de la labor para unir ambas mitades. Estos son los marcadores que puse en el primer punto y en el último. Y bueno, voy a hacer unas costuras de un lado al otro para que quede fuerte esta unión, que será la de del asa de mi bolsita. Esta unión va a ser la del asa de mi bolsa. Entonces, bueno, pues creo que debe ser fuerte. Tú sabes coser. Muy simple, pero entre mejores tus puntaditas, pues más fuerte quedará tu asa unida. Una vez que las uní, voy a no cortar mi hilo. Voy a voltearlo por el derecho. Sí. Al otro lado, más bien. Ahí está. Está volteado al derecho. Y voy a empezar a hacer la unión como ya vimos, tomando en cuenta, bueno, este es mi primer punto del panel de enfrente. Este es el primer punto que tengo en el otro panel. Y voy a hacer lo mismo que vine haciendo para unir el anterior. De afuera o de atrás hacia adelante. Y en la que tengo enfrente será de dentro hacia afuera. Una vez que uno una parte, pues ya no necesito este marcador. Ya tengo señalado cuál era el primer punto. Ya los uní. Y sigo con los puntos que siguen de la misma forma que uní los anteriores. De atrás hacia adelante. En el front loop del que tengo enfrente, del que tengo primero, perdón, y en el back loop del que tengo atrás o en el lado opuesto. Entro de dentro hacia afuera. Aquí entro en el front loop de afuera hacia adentro. Y en el otro panel entro en el back loop de adentro hacia afuera. Y así hasta terminarla de unir. Regreso una vez que haya escondido hilos para enseñarte cómo quedó y cómo se usa. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta es nuestra bolsa para celular. Únicamente para celular. Muchas personas que conozco y que he visto por ahí en las redes lo ponen en sus bolsas. Déjalo, voy a acomodar como haciendo aquí un pequeño nudo y queda colgada de esta manera. ¿Ok? Aunque la meten así. Esa es una forma. Cuando es más larga, cuando mide 80 centímetros, bueno, pues evidentemente la parte de
esta parte del, ¿qué será? Pues el asa queda mucho más amplia, mucho más larga, que es la parte donde va a quedar mucho más amplia. Y mucha gente pues se los pone de esta manera. Déjame, pongo de pie. Así. En la bolsa, o bueno, pues simplemente como una bolsita en la mano. Esto, ¿cómo lo pongo? Así para que se vea completo. Pues esta es nuestra bolsa que está muy en tendencia. Espero que te haya gustado, que haya sido yo suficientemente explícita para que entiendas y puedas hacer la tuya. Estoy viendo la cámara, estoy viendo el monitor, estoy viendo todo al mismo tiempo. Tú disculparás. Pero bueno, creo que es muy fácil de hacer. A mí me gustó mucho hacerla. Espero que a ti también. Como siempre, te pido, si esta clase te gustó, recomiéndanos con tus amigos. Y si no te gustó, recomiéndanos con tus enemigos. Pero por favor, recomiéndanos. Si fueras tú tan amable. Muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí. Esta es nuestra versión de la bolsa para celular que hace no mucho tiempo sacó una marca importante de teléfonos celulares y de tecnología. Y bueno, pues me gustó mucho hacerla. Esas que sacó esta marca pues son de tela. Debe haber como 15,200 diferentes y puedes hacerla de tela. También seguro que por ahí algún tutorial que haya por ahí, habrá alguien que ya lo haya hecho con tela. A mí me encantó tejerla, me parece súper práctica, súper linda, diferente. Si te gusta, pues hazla y nos compartes en redes, por favor. Te dejo ahí abajo en la cajita de información mi Instagram para que vayas allá y me compartas una foto o nos etiquetes si la lograste hacer y la pongas en tus historias y más gente llegue y nos conozca. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.